Eh, el director de la empresa, Juan AZ, consultora, le muestra el siguiente diseño. Se quiere sacar agua de un pozo y distribuirla por dos ramales, como aparece en este esquema. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos este pozo, una variación de nivel absurdamente pequeña. ¿Ok? Aquí tenemos una válvula unidireccional, válvula de compuerta, válvula de compuerta, válvula de compuerta, válvula unidireccional, válvula de compuerta, está abierta a la mitad, está abierta un cuarto, ¿ok? Válvula de compuerta. Y tenemos, por supuesto, un codo, nuestra bomba, un conector. Aquí tenemos una Y, otro codo, y terminamos, ¿no? Entonces, el primer tramo es de 3 pulgadas, de 3 pulgadas de diámetro, ¿ok? Célula 40 y se divide después en dos ramales de tramos de 2 pulgadas de tubería. ¿Ok? Nos dicen fluido, agua a 80 grados Celsius y nos dicen que la presión atmosférica es de unos 13 pSI. ¿Ok? También nos da la presión de vapor del agua a 80 grados Fahrenheit, que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, qué es lo que se tiene que ver? Nos dicen, bueno, que inicialmente se empieza a utilizar una bomba de 90 pies de cabezal que manejará este caudal, 0,25 de cúbicos por segundo, y que cada ramal circulará por lo menos un 40%. ¿Qué significa? Fíjense, nos están indicando que jamás, nunca, el caudal que pase por acá se va a dividir en dos formas exactas, ¿no? Uno va a ser 40 y el otro tiene que ser 60, ¿no? Pero por lo menos va a haber un 40% en uno de los dos ramales, ¿ok? Entonces, bueno, la primera pregunta es la obvia, ¿funcionará el diseño, no? Esto es lógico. Y calcula la presión en el tanque, ¿ok? La presión marcaría el manómetro. Ahí la C sería realmente ver si ese diseño es el más idóneo y cuál realmente sería el cabezal requerido acá, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos ya por condiciones de problemas cuánto nos están dando acá del cabezal, ¿ok? Tenemos las distancias, 30 pies, 5 pies, 15 pies, 500 pies, 300 pies, 500 pies. Entonces nosotros tenemos todas nuestras distancias, ¿ok? Tenemos todos nuestros accesorios, ¿ok? Vuelvo y repito, estas son válvulas unidireccionales, check, y este de acá. Bueno, lo pueden tomar como realmente que aparecen de compuertas, pero bueno, como de bola, de globo, sí, de bola, ¿ok? Para, para que les sea más lógico y ver toda esta distancia, ¿ok? Ahora fíjense, yo les indiqué con toda confianza que deberíamos trabajar en secciones
de igual diámetro, ¿ok? Y bueno, y no solamente igual diámetro, que sea de igual velocidades. Entonces, vean ustedes esto de acá, ¿no? Esta primera sección, hasta aquí, es de 3 pulgadas. Y a partir de acá es de 2 pulgadas. ¿En cuántas pulgadas deberían ustedes dividir este problema eh, para que lo puedan trabajar? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer acá? Lo trabajamos todo de una sola vez, de 3 pulgadas, desde el punto B, que está al extremo, hasta el punto G y F, que están en el otro extremo. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Cómo seccionarían este sistema? ¿Qué creen ustedes? Que sería lo ideal para que se trabajen en tramos como más sencillos. ¿Mm? ¿Todos están viendo acá? ¿Todos están escuchando? Sí, profesor. Ajá. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo deberíamos dividir esto? Bueno, en grosso modo, ¿no? Tenemos una parte de la tubería que está a 3 pulgadas y otra parte de la tubería que está a 2. ¿Ok? Pero ¿cómo lo dirían ustedes para que les quede como más cómodo y sencillo para trabajar? Simplemente esa pregunta. Pues una sección podría ser de E a B, que es del diámetro de... ¿Sí? A ver, sí, sí, yo sí, sí, sí. Bueno, E no, porque fíjate, E está ya en la parte de 2. O sea, aquí debería haber como, esto de acá es el reductor. ¿Ok? Pero sí, 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 yo entiendo que sería como que de este reductor hacia atrás, aguas arriba, como quien dice, hasta ahí, sí, sí. Sí, yo estoy considerando todo ahí está a 3 pulgadas. Todo estaría bien. Sí, 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 sí. Lo considero una muy buena opción. Ajá, entonces tendremos una opción de B hasta aquí, que es el que viene el reductor. ¿Ok? En E es la Y. ¿Ok? ¿Y cuál es? Y trabajamos solamente 2 tramos. ¿Estarían de acuerdo que trabajáramos este tramo de E a G igual que el tramo que trabaja de E a F? ¿Qué creen ustedes? Son del mismo diámetro. Pero la pregunta, ¿son del mismo caudal? ¿Son de la misma velocidad? No, porque la otra va hacia el punto G, ¿no? Ajá. Y fíjense, el problema nos advierte, fíjense que nunca los flujos van a ser iguales. No es que el que va por aquí se divide 50% por aquí y 50% por acá. Nos dice que va a haber una ruta que va a ser preferencial y va a tener 60% y la otra ruta no va a ser preferencial y va a tener un 40%. Entonces los caudales no son iguales. ¿Ok? Los caudales no son iguales, significa que las velocidades no son iguales. Y si las velocidades no son iguales, los números de Reynolds no van a ser igual. Y si el número de Reynolds no es igual, los factores de fricción van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, estoy de acuerdo. Una sección de B hasta el reductor. Y después, ¿cuántas secciones de aquí a aquí? ¿En qué otras secciones lo dividirían? En dos. En dos. ¿Cuáles serían esos dos? Del reductor a G y del reductor a F.
Exactamente. De reductora G y de E a F. ¿Ok? Tendríamos dos. ¿Ok? Que bueno, sabemos que va a estar. Entonces, así nos simplificaremos la vida. Sabemos que nuestro sistema estaremos conservando el mismo diámetro y la misma velocidad en cada tramo. ¿Ok? Sabemos que el caudal de aquí hasta acá va a ser el mismo y todo el diámetro de esta parte es el mismo, igual de acá. ¿Ok? De aquí a este punto sabemos que el caudal todo es el mismo y de este puntito acá este caudal está el mismo. ¿Ok? Y por supuesto, no se les olvide la división. ¿Ok? Mucha gente hace este problema, hace este tramo de aquí, hace este tramo acá, hace este tramo hacia allá y se les olvida el reductor y se les olvida el divisor. ¿Ok? Por aquí también pasa flujo, aunque sea chiquitito, pero sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Ok? Como les digo, ya aparecen los tramos de tuberías rectas, ¿no? 30 pies, 5 pies, 15 pies. Entonces serían 30 más 5, 35, más 15, 50 pies, ¿no? En este tramo, en el primero. En el segundo, son solamente 500 pies. Y en el tercero serían 300, más 500, serían 800 pies de tubería recta, ¿no? Lo que tenemos que buscar entonces son, sean los coeficientes de pérdida, sea la longitud equivalente de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, el Mudino. Bueno, este es el libro que le estaba indicando yo que está muy bueno. De referencia. Ukraine. Ok. Esto es una compañía. Y tiene muchos datos sobre cómo tú quieras calcular. Y un poquito de teoría, pero está muy, muy, muy reducida. Y simplemente, bueno, para el ingeniero que trabaja en esto, que si se le olvida algún detalle, bueno, ahí aparezca, ¿no? Lo mejor de acá son los datos. ¿Ok? Realmente la compañía es norteamericana, pero ellos publican una versión en sistema SI y una versión exclusivamente en español, por cierto. Lo de las viscosidades, son los grados API, por cierto. Y bueno, lo de los flujos, ¿no? Que es el laminar y regeminal. Entonces, le van a tener el Classroom para que lo vean. Ajá, mira, la fórmula de Darcy. Para la presión. Y los factores de fricción, ¿no? De Darcy. Con todas sus partes. Y bueno, aquí está muy bueno para la caída de presión. ¿Ok? Pero nosotros buscamos algo más sencillo, ¿no? Pero bueno, lo tiene ahí de referencia, uno nunca sabe si empiezan a trabajar. Este de acá. Este es el documento que quería, ¿no? Fíjense, este es el que nosotros vamos a trabajar como referencia para todos. Entonces, fíjense, aquí tenemos el largo equivalente entre el diámetro, el L entre D. Válvula de compuerta. ¿Ok? Las que tenemos nosotros en el diagrama son válvulas de compuerta. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, las válvulas de compuerta, esas las de gate, realmente no deberían estar ni medio abiertas, ni un cuarto abierto, ni una mitad abierta, porque se dañan. ¿Ok? Una válvula de compuerta es básicamente una cuchilla que cae. ¿Ok? Y si esa cuchilla no está anclada, se va a doblar. ¿Ok? Entonces, esta no debe ser una práctica muy corriente. Pero bueno, es el que tenga el problema. Entonces, fíjense, en el problema que nosotros tenemos dos válvulas que están, está un cuarto abierta y la otra está medianamente abierta. ¿Ok? Entonces buscamos un cuarto abierta de compuerta.
Tenemos como compuerta, un cuarto abierta, 900 del el entre D equivalente. Y la otra era la mitad, 160. ¿Ok? Entonces ya sabemos que son los valores de longitud equivalente para esas válvulas. Cuando están totalmente abiertas, 13. Que sería el caso de esta, de esta, de esta y de esta. Tenemos 4 válvulas con puertas totalmente abiertas, 13. Esta un cuarto, 900, y esta un medio, 160. ¿Ok? ¿Qué otro valor tenemos acá? La válvula de unidireccional, ¿no? Está... Ok. La válvula unidireccional. Tomo esta, la de retención. Y utilicen el más grande. Este de acá. De 150. ¿Ok? ¿Qué otros accesorios tenemos? Aparte de la válvula, tenemos el codo, un codo aquí, un codo acá, de 90, y aquí nos vamos a la parte de los codos. Codo normal de 90, 30. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? El reductor. También fíjense, para que si lo desean manejar por coeficiente de pérdida, también tiene la de compuerta, de cuarto cerrada, que es nuestro caso aquí, y medianamente cerrada sería esta de acá. La de los codos, igual. No, el codo de nosotros sería... mm, fíjense, este está bueno. Nosotros tenemos ahí una reducción de este tipo, entonces lo podemos calcular nuestra relación en la relación entre el R y D de acá. ¿Ok? Bueno, en el peor de los casos también lo pueden manejar por construcción brusca, pero realmente nosotros estaríamos en el caso acá, ¿no? Esta tubería de 2 sería la de 3 pulgadas y la de 1 sería la de 2 pulgadas. ¿Ok? Nuestra reducción acá. ¿Qué podemos jugar? ¿De qué dimensión es este ángulo? ¿Ok? Entonces, fíjense, esto nos daría el coeficiente de pérdida del reductor. ¿Cómo sé yo que es el reductor? Fíjense la flecha. Va de una mayor área a una menor área. ¿Ok? Y bueno, este es el resumen del crane. Okay. Ahora, lo que también tenemos que ver es les iba a comentar. Tenemos 3 pulgadas, diámetro 40. Entonces, este sería nuestro caso. Entonces, nuestro diámetro interno sería este de acá, 7.793 centímetros. ¿Ok? Y el de 2 pulgadas, cédula 40, sería este, el de 5.25 centímetros de diámetro interno. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos es la densidad y la viscosidad del agua a 80 grados Celsius, a 80 Fahrenheit, que son los valores que nos dan acá, ¿no? Ok, entonces, bueno,
¿Cómo buscamos nosotros eso? Bueno, primero lo que yo le recomendaría es que pasáramos de ¿ah? de grado Fahrenheit a grado Celsius, y eso es 5 por 82, 80, ¿no? Menos 32 sobre 9. Y eso serían alrededor de 26.6 grados Celsius. ¿Ok? Eh, ¿Cómo sabemos cuál es la viscosidad, la densidad? ¿Sí? Podemos utilizar eh, por ejemplo, a lo mejor, aquí lo tengo en unidades inglesas. Estas unidades inglesas, aquí está. Ujú. Ok. En unas inglesas, sí, pues si la buscamos directamente con la temperatura que nos dicen, de 80 grados Celsius Fahrenheit. Ok. Entonces aquí tenemos 80 grados Fahrenheit y nos dicen que el volumen específico es este de acá. 0,11607, y las unidades que tenemos acá, ¿ok? Pie cúbico sobre libra masa. Entonces lo que necesitamos hacer es calcular el inverso de esto para tener nuestra densidad. Entonces sería 1 sobre 0,16, 0,016, ¿qué valor era? 0,016, 0,7. 0,7, y nuestra densidad en pi cúbico sobre libra mol es de 62.23 en nuestro valor, ¿ok? Ya con la viscosidad, sí, hay que recurrir a otras fuentes, pero sí, sí se puede hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la tarea, sobre el proyecto? El que está en Telegram, ahorita, de acá. Ah, la tarea 4. No está tan completo de tubería. Imagínense la red de tuberías de sus casas. La red de tuberías de sus casas es mucho más complejo que esto, ¿no? En un simple hogar. ¿Ok? Pero bueno, para decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, ya, como bien indicaron ustedes muy sensatamente, dividirlo esto desde el punto B hasta aquí, hasta el reductor, ¿no? Ver, contabilizar cuánto tenemos de tubería recta. En este caso serían que, 3 pies, 30 pies, perdón, 5 pies y 15. Eso daría 50 pies de tubería recta. Y tenemos una válvula unidireccional y dos válvulas de compuerta. ¿Ok? La única diferencia aquí es que este indica que se abre manual y esta tiene una, se activa ya neumáticamente. ¿Ok? Es la única diferencia. Y bueno, nuestra bomba.
¿Ok? Profesor, Dígame. los 15 pies llegan hasta donde se hace el cambio Sí, de diámetro o hasta sí. E. No, hasta, tomar hasta el cambio de diámetro. Ah, ok. ¿Ok? Aunque bueno, sí, o sea, no tenemos información exacta del cambio de diámetro al divisor. ¿Ok? Pero bueno, vamos a considerar que está uno después del otro. Ahora fíjense, aquí sí hay que ver a un detalle, ¿no? Fíjense que dentro de los datos que nos están dando la presión de vapor. ¿Ok? ¿Para qué la presión de vapor? Para asegurarnos que nosotros no entremos nunca en cavitación. ¿Ok? Y se nos dañe la bomba. ¿Dónde ocurre la cavitación? En el punto de succión de la bomba. Es decir, este punto C, el de la entrada. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos ver es cómo es esta presión de entrada en relación a la presión de vapor. ¿Ok? Recuérdense que para asegurarnos que estemos siempre en líquido, la presión siempre tiene que ser mayor a la presión de vapor. Si se igualan o se vuelven más bajas, se va a dañar nuestra bomba. ¿Ok? No queremos eso. Entonces tenemos que asegurarnos que la presión en C tiene que ser mayor a la presión de vapor. Otra recomendación, yo no sé ustedes, pero yo no me siento así tan confiado trabajando en unidades inglesas, entonces normalmente pasen todas sus unidades a sistema SI, ¿ok? Para que sea mucho más cómodo y confiable lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, ahora fíjense, esa distancia del tramo de B a C ya solamente tiene 30 pies de esta longitud y 5 acá. Entonces tendríamos 35 de tramo recto. ¿Ok? Una válvula unidireccional, un codo y una válvula compuesta. Totalmente abierta. Entonces, vamos a anotar eso. Entonces tendríamos un tramo de B a C. Tendría 30 pies más 5 pies, 35 pies de tubos rectos, un codo de 90 y nuestras dos válvulas. Una válvula unidireccional y una válvula de compuerta. Ok. Entonces, si nosotros aplicamos nuestro balance de energía mecánica en ese tramo, bueno, sin el flujo básico. Voy a ponerlo todo en cabezal. Ok. Tendríamos la diferencia entre la presión B menos la presión C, o al revés, presión C menos la de B, ρ por G, más la diferencia en altura entre B y C, más el de la velocidad entre B y C. ¿Ok? Aquí en esta parte no hay nada de potencia porque estamos delante de la bomba. ¿Ok? Y lo que sí tendríamos son las pérdidas. ¿Ok? Ahora,
¿qué saben ustedes o qué sabríamos nosotros sobre la velocidad B y la velocidad C? ¿Qué se esperarían ustedes que fueran una respecto a la otra? ¿Qué creen? ¿O de qué variables depende esa velocidad en el punto B y esa velocidad en el punto C? ¿De qué depende la velocidad aquí y acá? ¿De qué variable? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué depende la velocidad de un fluido dentro de la tubería? De la presión. Mm, más sencillo. Sería caudal y área. Del área, del diámetro, ¿no? De la tubería, entre más pequeño el diámetro, menor el área, va a ser más rápido. Y también de la densidad, ¿no? Aquí estamos suponiendo que todo nuestro sistema es isotérmico, entonces la densidad de ese líquido es constante, ¿no? ¿Y cuál es el diámetro de la tubería en B y cuál es el diámetro de la tubería en C? Va a mantenerse constante en unas 3 pulgadas, ¿verdad? Entonces, sin pensarlo mucho, la diferencia de velocidades acá no debe ser grande, ¿ok? Y entonces esta parte se vuelve cero. ¿Por qué? Igual diámetro, el de 3 pulgadas, y isotérmico, lo que dice que la densidad es constante. Si eso se conserva, la velocidad en el punto B y la velocidad en el punto C deberían ser similares. ¿Ok? Claro, no es totalmente cierto porque, eh, como bien dijeron por ahí, la presión tiene un efecto, pero bueno, va por ahí. Dígame. Isotérmico. Y como es isotérmico, la densidad es constante. Entonces, ¿qué nos está quedando? Está quedando la diferencia entre presiones, ¿no? Entre B y C, densidad por radio, la diferencia de alturas entre B y C, y lo de la caída de pérdidas, ¿no? Caída no, pérdidas de presión. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la diferencia de altura? En el diagrama aparece, no de una manera muy clara, pero sí aparece, fíjense lo que dice aquí, ¿no? La variación de H igual a 2. Entonces no dice variación de nivel. Ah, bueno, ya con la variación de nivel, si nos está indicando que es la diferencia entre alturas, ¿no? ¿Ok? Y se supone que todo es desde el punto A hasta cualquiera de los puntos está al mismo nivel, pero si hay una diferencia de altura entre B y A. ¿Ok? Y ese es igual a 2 pies. Yo creo que aquí sí debe ser un error, que debe ser unos 20 pies. ¿Ok? Mínimo. Para que sea interesante, porque 2 pies son 60 centímetros. Un poquito más de 60 centímetros. No tiene idea. Coloquen aquí 20. Yo creo que aquí está mal. Se copió mal ahí. Bueno, y ahí sí tendríamos esta diferencia de altura. ¿Ok? Vamos a poner unos 20 pies. Esos 2 pies es muy pequeño, ¿no? Entonces, fíjense.
¿Cuál sería la presión en el punto B? ¿Ok? El diagrama tampoco es preciso, pero no lo tiene que ser. Este isométrico. Pero uno puede pensar, ¿no? Si el punto B es el extremo, el que va a estar a 20 pies de diferencia de nivel de agua, porque se está extrayendo agua de un pozo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea esa presión B? ¿Cómo podríamos estimarla? Agua, un pozo, 20 pies de profundidad. Densidad, altura o gravedad. Ajá, pero recuerden que somos ingenieros y somos ingenieros de la UAM. Entonces hay que hablar bien, técnico, ¿no? Que la gente se abra los ojos cuando nosotros digamos, tenemos que aplicar ¿qué? Estás en el medio camino, ¿no? Tenemos que utilizar el principio de Pascal o presión hidroestática. ¿Ok? Entonces, sí, solamente tenemos que aplicar el principio de Pascal, principio de Pascal. Entonces, o la presión hidroestática. Entonces, nuestra presión B va a ser la presión atmosférica, la densidad del agua, la gravedad y nuestra diferencia de altura. O de nivel, como aparece ahí, ¿no? Que van a ser esos 20 pies. Y eso nos va a dar la presión en B. Entonces, fíjense. Densidad y gravedad, bueno, ya lo tenemos. Diferencia de nivel, lo tenemos. Presión, en el punto B, se tiene. ¿Cuáles son hasta ahora nuestras dos incógnitas? La presión en C, que es lo que queremos saber, y tenemos que asegurarnos que sea mayor a la presión de vapor, y solamente resta que planteemos cuántos son estas pérdidas por fricción. ¿Ok? Y bueno, recuerden que nos podemos ir por coeficiente de pérdida, o nos podemos ir por longitud equivalente. ¿Ok? Se puede ir por ambas, se puede inclusive hasta combinar. Pero como creo que tenemos más datos en longitud equivalente, podemos trabajar por ahí. ¿Ok? Lo único es que sí tenemos que tomar en cuenta es que tenemos contabilizar bien cuántos accesorios, ¿no? Entonces tendríamos pérdidas, entonces tendríamos las pérdidas por la válvula unidireccional, ¿no? Tendríamos la pérdida por el codo de 90. Tendríamos la pérdida por la válvula de compuerta. A ver si nos olvida otra más. No. Creo que no. 90, codo, sí, solamente estos tres. Y bueno, ahí escogemos cuál deseamos utilizar. ¿Ok? Ya vimos. Este de acá. Este de acá. Ajá. Y aquí, bueno, sería solamente... Ah, bueno, más el de la tubería recta. Se me olvidó añadirlos ahí. Ok. La compuerta y esta era esta de acá. Vamos a la retención, la de 150.
Y aquí se me olvidó la parte más importante, que es la caída, la pérdida en tu vía recta. ¿Ok? Tubos rectos. Ok. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, el objeto equivalente. Entonces sería la sumatoria de la fricción, el objeto equivalente y velocidades. Pero bueno, si utilizamos el mismo tramo, donde el diámetro es igual, donde las velocidades iguales, entonces podemos sacar la fricción, podemos sacar la velocidad como factores comunes y solamente nos quedaría la suma del entre de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, nuestra fricción, F, velocidad al cuadrado, 2G, longitud de tuberías entre bueno, el diámetro, ese que vimos, de longitud nominal, y sería el L entre D del codo de 90, el entre D de la válvula unidireccional y el entre D de la válvula compuerta. ¿Ok? Acuérdense que no coloquen 3 pulgadas, utilicen el valor de real, el de 7.793 centímetros, claro, todo pasado en metro, en nuestro sistema. Está aquí. Tendremos nuestro diámetro interno. De tubería recta serían nuestros 35 pies. Y bueno, nos recordamos que cada pie son 0.3008. Bueno, 38 creo. Sí, creo que es 8. Aquí. Metro. De ahí tendremos nuestra distancia. Y ya vimos el entre D del codo de 90. Va a ser de 13, si más no me acuerdo. De 30, perdón. De 30. Ok. El de la válvula check era 150. Y el de la válvula gate, la de compuertas, 100% abierta, ese sí era 13. Entonces, bueno, habría que hacer todo nuestro cálculo acá para ver eso. 35, hasta aquí, ahí está el Excel. 35 pies a 30, se nos da 10.78 metros. Y nos quedaría, entonces, las pérdidas por fricción, velocidad, 2G, 10.78 metros,
entre 0.07793 metros. Y este sería el de 150, doble check, 30 codo y 13 puesto. ¿Ok? ¿Qué es lo único que nos faltaría aquí? Es ver cuánto vale la velocidad y cuánto vale el factor de fricción. Y todo depende de conseguir la velocidad. Pero el problema nos dice cuánto caudal quieren ellos manejar. Ellos quieren manejar 0.25 pie cúbico por segundo. ¿Ok? Y de este valor y el valor de la densidad, podemos estimar, bueno, y del área, podemos estimar cuánto es nuestra velocidad. Nos acordamos que velocidad va a ser simplemente el caudal volumétrico entre nuestra área. Y bueno, habría que ver cuánto es esto entre nuestra área en metros. ¿Ok? Entonces, bueno, continúen así y acuérdense, tenemos que verificar que la presión en C sea mayor a ese valor de presión de vapor que tenemos ahí. Si eso no se cumple, el proceso no va a servir. ¿Por qué? Porque va a haber cavitación y se nos va a dañar la bomba. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que no tengamos ningún riesgo absoluto de cavitación, y eso solamente ocurre cuando eso ocurre, cuando la presión en el punto C sea mayor a la presión de vapor. ¿Ok? Entonces, quedamos hasta aquí, señores. Viernes vamos a seguir en el mismo modalidad. ¿Por qué tomé esa modalidad ahorita? Es porque me resfrié, y ustedes saben que los síntomas son idénticos a los del COVID. Entonces, por protocolos de seguridad, no puedo asistir. Estoy esperando los resultados cortados, y si los resultados que yo creo que van a parecer negativos, digan que no tengo nada, regresamos a